Cordial saludo, bienvenidos a esta videoclase del tema vacunación. La vacunación, como todos ustedes saben, previene enfermedades, discapacidades y muertes por enfermedades como el cáncer cervical, la difteria, hepatitis B, sarampión, parotiditis, neumonía. Es indiscutible que no hay intervención sanitaria preventiva más costo efectiva que la vacunación, que puede evitar entre 2 y 3 millones de muertes anuales. Sin embargo, como todos se han dado cuenta, mejorar la cobertura vacunal realmente podría evitar mayor cantidad de muertes. Vamos a recordar algunos conceptos clave. La inmunidad es el conjunto de factores humorales y celulares que protegen al organismo frente a una agresión por agentes infecciosos. Tenemos antígeno y anticuerpo. El antígeno es la sustancia capaz de ser reconocida por linfocitos T o B y estimular la producción de anticuerpos. Estos pueden ser proteínas o polisacáridos procedentes de bacterias o virus enteros o fragmentados. Y un anticuerpo son proteínas producidas por los linfocitos B en respuesta a la estimulación por un antígeno y cumplen funciones de evitar la adhesión del microorganismo a los tejidos, bloquean toxinas, inhiben la replicación del microorganismo o la invasión a los órganos blancos. Cuando un anticuerpo reconoce un antígeno, se une a este y lo marca para permitir que sea atacado por otras células del sistema inmune. Y los complejos antígeno-anticuerpos son fagocitados por células del cuerpo, es decir, digeridos. Tenemos varios tipos de inmunidad. Ustedes recordarán la inmunidad innata, inmunidad adaptativa. La innata o inespecífica es un sistema de defensas con el cual nacemos y que nos protege contra los antígenos. Consiste en barreras que impiden que materiales dañinos ingresen en el cuerpo y por su parte el sistema de inmunidad adquirida o adaptativo específico ya se compone de células que eliminan o evitan las amenazas de los patógenos y se hace efectiva después de varios días. Esta puede ser pasiva, por ejemplo, por el paso de células de la madre por la placenta o leche materna, o activa, que puede ser artificial con una vacuna o natural por una infección. Las vacunas son proteínas, polisacáridos o ácidos nucleicos de los microorganismos patógenos que son suministradas al cuerpo para inducir respuestas inmunitarias específicas protectoras que puedan inactivar, destruir o suprimir un agente infeccioso patógeno. Después de la primera dosis de vacunación se forman anticuerpos que luego nos defienden ante un contacto posterior contra determinado microorganismo. Y cuanto más se parezca el antígeno al agente causal de la enfermedad, la respuesta inmune va a ser de mejor calidad y mayor efectividad. Según la microbiología, que es donde nos vamos a detener en esta diapositiva, pueden ser atenuadas o inactivadas. Atenuadas son producidas mediante modificación de un virus o una bacteria y pueden causar reacciones que en personas con inmunodeficiencias pueden ser graves. Dentro de estas tenemos polio oral, triple viral, varicela, fiebre amarilla, rotavirus. Las inactivadas son producidas mediante inactivación de un virus o bacteria por calor o por medios químicos y estas no causan la enfermedad pero requieren más dosis. Dentro de estas tenemos virales como polio inyectable, influenza y bacterianas como cólera. Y según el número de antígenos tienen otra clasificación en la que no nos vamos a detener en esta presentación. Dentro de los principios generales sobre vacunación vamos a recordar las vacunas inactivadas, al no ser afectadas por los anticuerpos circulantes, pueden ser administradas antes, después o al mismo tiempo que otra vacuna de cualquier tipo. Las vacunas de virus vivos atenuados deben aplicarse simultáneamente o esperar 30 días de intervalo entre ellas para evitar interferir en la respuesta o en la replicación viral, excepto la vacuna antipoliomielítica oral, que puede ser aplicada al mismo tiempo o en el mismo mes. Por otro lado, se permite la administración simultánea de 2 o más vacunas virales, excepto las de cólera y fiebre amarilla, porque se ha observado menor respuesta. Entonces, esta se debe aplicar con un intervalo de 4 semanas. En general, no deben administrarse en la misma sesión vacunas de gérmenes vivos e inmunoglobulinas. Debe evitar administrar vacunas de virus vivos en los 3 meses posteriores a la administración de inmunoglobulinas y si se administró primero una vacuna de virus vivos, se debe esperar mínimo 2 semanas antes de poder aplicar gamma globulina. Y finalmente, nunca deben mezclarse 2 vacunas en la misma jeringa a menos que el laboratorio productor lo indique, como el caso de las vacunas polivalentes. Es importante recordar que las vacunas vivas atenuadas generalmente producen una inmunidad más duradera aún con una sola dosis.
Las vacunas inactivadas requieren múltiples dosis y siempre requieren refuerzos para mantener la inmunidad. Los eventos adversos de una vacuna viva atenuada son similares a la forma leve o moderada de la enfermedad natural, pero los eventos adversos de una vacuna inactivada generalmente solo son síntomas locales. Existe algo importante para recordar y es la regla de separación de vacunas por 4 semanas. Si los antígenos virales contra sarampión, parotiditis y rubéola no se aplican simultáneamente, entonces deben ser aplicados con 4 semanas de separación. Si las vacunas triple viral y varicela no son aplicadas simultáneamente, entonces también esperar 4 semanas de separación. El aumento de intervalo entre dosis de una vacuna seriada no disminuye la eficacia de la vacuna, pero disminuirlo sí interfiere con la respuesta inmunitaria y con la protección que brinda la vacuna. Por otro lado, es importante tener muy en cuenta las contraindicaciones permanentes a la vacunación, que son pocas y son muy específicas. Primero, reacción anafiláctica grave a un componente de la vacuna o alergia severa posterior a una dosis, encefalopatía no atribuible a otra causa y ocurrida dentro de los 7 días posteriores a la aplicación de la vacuna contra pertussis, y la vacuna contra el rotavirus está contraindicada en la inmunodeficiencia combinada grave y cuando hay antecedente de invaginación intestinal. Por otro lado, tenemos unas precauciones generales. Recordemos que una precaución es una condición que podría aumentar la oportunidad o la gravedad de una reacción adversa o que puede comprometer la capacidad de la vacuna para producir la inmunidad. Entonces tenemos como precauciones: enfermedad aguda, moderada o grave, inmunosupresión, terapia reciente con inmunoglobulinas o transfusión de plasma o plaquetas, antecedente de eventos adversos con DPT y en general, en caso de precaución, lo que hacemos es diferir la vacunación hasta resolver el problema o se sustituye la vacuna por un equivalente. Otro aspecto importante en este tema de vacunación es la entrevista o anamnesis. Debemos explicar ampliamente el procedimiento al acompañante: qué vacuna, contra qué enfermedad, cómo se va a vacunar el niño, cuáles son los posibles eventos adversos, dónde acudir en caso de reacciones posteriores. Siempre intentar aclarar todas las dudas y temores y favorecer un ambiente confortable y agradable, propiciando que el acompañante pueda sostener y acompañar al niño. Y en ese momento se hace una encuesta prevacunal que incluye las preguntas que ustedes ven en pantalla, que son, por ejemplo, si el niño está enfermo, si es alérgico, si ha tenido una reacción importante previa, si ha recibido alguna vacuna en ese mes, si tiene alguna enfermedad crónica, entre otras preguntas que son importantes establecer y que se deben siempre tener presentes antes de proceder a la vacunación. En cuanto a las vías de administración, pues tenemos la oral, directamente en la boca, como vacunas de polio oral, rotavirus y cólera. En esta es importante recordar que si se presenta vómito franco en los primeros 10 minutos, se debe repetir la dosis. La intradérmica, la dermis, superficie palmar del antebrazo para la prueba de tuberculina o parte superior del brazo para vacuna BCG, por ejemplo. Acá tenemos en cuenta la aguja con bisel hacia arriba, un ángulo de 15 grados, se debe inyectar lentamente y aparecerá una pápula que va a desaparecer tras unos minutos. En la subcutánea se realiza en tejido celular subcutáneo con la aguja con bisel hacia arriba, pero acá el ángulo es de 45 grados. En el pliegue producido al pinzar la piel con los dedos, usualmente en la región deltoidea. Una vez introducida la aguja, debe seguir el eje de la extremidad. Y tenemos la intramuscular, que es pues en la masa muscular a un ángulo de 80 a 90 grados con estiramiento de la piel. En población infantil no caminadora se aplica en la zona superior y anterolateral media del muslo, o sea, vasto externo. Se divide en 3 partes iguales el espacio entre el trocánter mayor del fémur y la rodilla y se traza una línea media horizontal que divide el muslo. El punto de inyección está en el tercio medio, justo encima de la línea horizontal. Es importante recordar que cuando se aplican varias inyecciones en la misma extremidad debe haber una separación mínima de 2.5 centímetros. Y en población infantil caminadora se aplica en el músculo deltoides. En cuanto a la posición del niño, también es un aspecto importante que a veces genera problemas. La posición recomendada es la que ustedes ven en pantalla. El acompañante se sienta y coloca al niño sobre sus piernas. Uno de los brazos del cuidador va detrás de la espalda del niño. El hombro del niño queda bajo el brazo o axila del cuidador y así éste puede sujetar el otro brazo del niño.
y el cuidador puede colocar las piernas del niño entre las suyas o puede sujetarlas con el otro brazo. Es importante acá que el vacunador siempre debe tener ambas manos libres para administrar la inyección. En cuanto a las normas generales, para la limpieza de la piel se utilizará agua destilada o suero fisiológico. Se debe evitar el alcohol porque puede inactivar las vacunas de virus vivos. No es necesario aspirar antes de la administración de las vacunas. Si se debe usar el mismo músculo para varias vacunas, las inyecciones deben separarse al menos por 1 pulgada. Cuando se requiere administrar simultáneamente varias vacunas, se recomienda primero dar las orales y dejar para el final la aplicación de las vacunas más dolorosas como el neumococo, por ejemplo. Si requiere administrar simultáneamente una vacuna de inmunoglobulinas, use sitios anatómicos diferentes para evitar su neutralización. Y se recomienda repetir la vacunación en caso de subdosificación o administración de vacuna de hepatitis B o papilomavirus por cualquier otra ruta diferente a la intramuscular. Y finalmente se debe evitar aplicar vacunas en zonas eritematosas, induradas o dolorosas. En vacunación simultánea se debe utilizar una jeringa para cada vacuna y aplicarlas en sitios anatómicos diferentes. Luego de la aplicación se debe evitar hacer masaje en el sitio de inyección, desechar el material utilizado conforme a las normas siempre de manejo de residuos. Se deben utilizar jeringas autodescartables que son las recomendadas por la OMS, no utilizar el producto si el envase está dañado y para aplicaciones en las que no se administra todo el contenido, se debe expulsar el contenido restante y activar la retracción de la aguja. Después de la vacunación es recomendable mantener al niño durante 15 a 30 minutos en observación para detectar posibles reacciones adversas. Y una vez administrada la vacuna, pues se debe registrar en el carnet todos los datos, nombre del vacunador, fecha de administración, nombre y lote de la vacuna. En la fase post-vacunación es importante explicar los cuidados posteriores y verificar la información dada a los cuidadores, advertir los posibles eventos esperados y qué hacer en cada caso, registrar la información en los formatos, entregar el carnet, dar recomendaciones y aprovechar este momento para fomentar lactancia materna y medidas de adecuado crecimiento y desarrollo, asegurar un cuidado más permanente durante las primeras 48 horas posterior a la aplicación de las vacunas, sobre todo intramusculares, y enseñar cómo identificar reacciones severas o graves y también identificar el centro médico donde pueden acudir si hay reacciones que no ceden o que aumenten. Dentro de las estrategias para prevenir errores tenemos educación continuada al equipo de vacunación, incluyendo todo el equipo del personal, mantener a la mano material de consulta, rotar las vacunas de manera que se gasten primero las más cercanas a su fecha de vencimiento, evitar almacenar cerca vacunas que se llamen parecido o que tengan empaques parecidos, almacenar las vacunas de los niños separadas a las de los adultos, administrar solo las vacunas que usted mismo preparó, realizar la verificación de su trabajo antes de administrar la vacuna y evitar interrupciones o distracciones mientras selecciona y prepara las vacunas. Como ustedes saben, la cadena de frío es el proceso que asegura la correcta conservación y transporte de las vacunas desde que salen del laboratorio hasta el momento en el que se va a realizar la administración. La inmunidad que generan las vacunas puede afectarse por exposición a la luz, por congelamiento o por calor, y la responsabilidad de conservar una vacuna en óptimas condiciones es compartida por todos, por fabricantes, transportadores, distribuidores y personal de salud encargado de su aplicación. Los errores en la cadena de frío generan pérdida de potencia y de efectividad del biológico, sobrecostos en reposición de vacunas y desconfianza en las personas si se requiere de pronto repetir una dosis. Es decir, es mejor no vacunar a administrar vacunas mal conservadas y esto es muy importante tenerlo en cuenta. En cuanto al esquema de Colombia, ustedes saben que Colombia tiene un plan de vacunación completo que ustedes deben revisar en los documentos del curso y que constituye la base para guiar todo el esquema de vacunación según las edades. Con respecto a las cifras, en el 2017 el número de niños inmunizados fue 116.2 millones, fue el más alto notificado hasta la fecha. Y desde el 2010, 113 países han introducido nuevas vacunas y se ha vacunado más de 20 millones de niños adicionales. A pesar de estos logros, todos sabemos que aún no hemos alcanzado las metas de cobertura y la mayoría de niños excluidos de la vacunación pues son los que viven en comunidades pobres, marginadas y afectadas por conflictos. Por esta razón, los países deben intensificar sus esfuerzos para asegurar que todas las personas tengan acceso a los beneficios de las vacunas que contribuyen a salvar vidas.
El rechazo de las vacunas, como ustedes han visto, a pesar de la disponibilidad, es una amenaza y amenaza con revertir todo el progreso que hemos alcanzado en la lucha contra las enfermedades prevenibles por vacunación. La vacunación es una de las formas más rentables para evitar la enfermedad. Y dentro de las razones por las cuales las personas eligen no vacunarse o eligen no vacunar a sus hijos, se encuentra la falta de confianza en el personal de salud. Los trabajadores de la salud, especialmente los de las comunidades y especialmente los que tienen contacto directo con todas las personas, siguen siendo el asesor más confiable e influyente en las decisiones de vacunación y por eso deben recibir todo el apoyo para proporcionar información confiable sobre las vacunas y es ahora uno de los retos que tenemos. Telesalud. Salvamos vidas a través de la tecnología.